Hola, soy Francesca Almonte y en este video te explicaré qué significa la frase "está demostrado científicamente". El motivo de este video es explicarle a los pacientes por qué los médicos hacemos lo que hacemos. Por qué a algunos pacientes le indicamos quimioterapia y a otros no. O a algunos pacientes le indicamos radioterapia y otros no. ¿Por qué los pacientes acuden con fiebre y a algunos le indicamos antibióticos y a otros no? Las conductas médicas que decidimos son porque están científicamente demostradas. ¿Pero qué significa esto? La medicina es una ciencia. Una ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtiene mediante la observación, el razonamiento, el análisis y se deducen leyes y principios. ¿Cómo se obtienen estos nuevos conocimientos? Se obtienen a través del método científico. El método científico es un conjunto de pasos racionales a seguir para obtener nuevos conocimientos. Tienen dos características principales. Una es la falsabilidad y otra es la reproducibilidad. Una proposición científica válida debe cumplir con estas dos características. La falsabilidad significa que esta proposición científica debe ser sometida a pruebas que la refuten, que la contradigan. Y la reproducibilidad significa que esta misma proposición científica puede ser reproducida por otros investigadores en otras partes del mundo. ¿Y cómo se aplica todo esto a la medicina? Se los explicaré con un ejemplo. Yo soy oncólogo médico. Coloco quimioterapia a pacientes con cáncer. Habitualmente los pacientes me preguntan: ¿la quimioterapia de verdad funciona? Bueno, ese es el primer paso del método científico. Plantearse un interrogante en base a lo observado en una realidad. Para respondernos a esta pregunta deberíamos plantearnos una hipótesis. Esto es una suposición acerca de la respuesta a esta pregunta. La hipótesis se utiliza para predecir las consecuencias en caso de que esta pregunta sea cierta. La hipótesis en este caso sería: la quimioterapia de verdad aumenta la supervivencia, es decir, el tiempo de vida de un paciente con diagnóstico de cáncer. Ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? La respondemos con los ensayos clínicos o estudios clínicos. ¿Cómo se hacen estos estudios clínicos? Se hacen bajo condiciones controladas, con personal médico preparado y con pacientes dispuestos a participar en ese estudio clínico previo consentimiento informado. Estos estudios tienen un plan o protocolo de acción donde describe paso a paso cómo se hará. Para responder a esta hipótesis tendríamos que tomar dos grupos, que llamaremos grupo A y grupo B. El grupo A es un grupo de pacientes que no recibirá quimioterapia y el grupo B es un grupo de pacientes que sí recibirá quimioterapia. Ojo, las características de estos grupos deben ser homogéneas. En un grupo no pueden haber, por ejemplo, 3 pacientes de 70 años con cáncer de esófago y en el otro grupo solo 2 pacientes de 20 años con cáncer de mama, con rango de edad comprendido entre 20 años, con un tamaño tumoral aproximado de 5 centímetros que no han sido operadas. Este grupo debe tener características similares, deben ser lo más homogéneos posibles, para así poder comparar los resultados de forma fidedigna. El número de pacientes en cada grupo debe ser representativo de la población. Si se estudia una patología como cáncer de mama, no se pueden tomar grupos de 10 pacientes y 10 pacientes. Se tiene que tomar un grupo de un número muchísimo mayor. Esto es importantísimo, porque esto deriva en que no existan errores de interpretación. Si a un grupo le va mejor que al otro, no va a ser porque en un grupo habían menos pacientes, o de repente tenían edades más cortas, o de repente tenían tumores más pequeños. Por eso es importantísimo que ambos grupos sean homogéneos. Como lo que buscamos es saber si la quimioterapia de verdad aumenta el tiempo de vida de un paciente oncológico, esto no se va a estudiar en 10 meses, ni en un año, ni en 2 años. Este grupo de pacientes se estudia en 1 año, en 5, en 10 e incluso hasta en 15 y 20 años. A estos pacientes se les hacen controles periódicos con consultas, con estudios médicos y se registran debidamente. Si en el grupo B, que es el grupo que recibió quimioterapia, existe un número muchísimo mayor de pacientes vivas que en el grupo A, que no recibió quimioterapia, se puede concluir entonces que la adición de quimioterapia en este grupo particular de pacientes con cáncer de mama aumenta la sobrevida, es decir, el tiempo de vida del paciente. Y así se determina la veracidad o la falsedad de la hipótesis planteada. Esto fue un ejemplo. Se puede plantear hipótesis como: la quimioterapia disminuye el tamaño del tumor en pacientes con cáncer de estómago antes de que vayan a cirugía.
O por ejemplo, la adición de quimioterapia a la radioterapia disminuye el tamaño del tumor en pacientes con cáncer de amígdala. Y de hecho, así también se plantean otras hipótesis en otras ramas no oncológicas de la medicina. Por ejemplo, la levofloxacina es mejor que la citromicina para tratar las infecciones respiratorias bajas, o el acetaminofén es mejor que el ibuprofeno para bajar la fiebre en procesos infecciosos virales, y así otras hipótesis más. Esto fue una forma muy somera y muy superficial de explicar qué es un ensayo clínico. Para que un grupo numeroso de pacientes se le administre un medicamento, este medicamento fue evaluado previamente en un laboratorio. Se determinó no solo la dosis para alcanzar el efecto deseado contra las células cancerígenas, sino también la dosis necesaria para producir el menor de los eventos colaterales o eventos adversos. Los ensayos clínicos son el paso final de un largo proceso que inicia en los laboratorios. Cuando un médico utiliza un fármaco en específico para una patología, la gran mayoría de los casos ese fármaco lleva mínimo 10 años de estudio. Para concluir, los médicos tomamos las decisiones terapéuticas en base a ensayos clínicos, es decir, en base a medicina basada en evidencia científica. Este fue todo el video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Dale like, coméntalo, compártelo y no te olvides de seguirme en Instagram como @FrancescaExplica. Gracias.